Saludos, feliz Navidad, Merry Christmas, Bon Natal, Eguberión, no sé cómo decirlo, de las lenguas que hablan en Siria, en Libia y en todos estos países de los que el aquí presente Mariano López de Miguel es experto, pero ciertamente, bienvenido. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Encantado de estar con vosotros y felices fiestas a todos. Espero que la época estival vaya del mejor modo posible y que no se nos arme nada como ocurrió en Nakatomi Plaza, ¿no? Sí, ciertamente, como dirían, hay sorpresa en las gaunas, han atacado el edificio Nakatomi Plaza y por lo tanto, bueno, es tu décimo conversatorio y qué mejor que el día 24 de hablar de una película 10, casi perfecta, o perfecta, por qué no decirlo, Probablemente. y perfectamente navideña. Lo es, lo es. Para mí es un clásico de las Navidades, ¿no? Es curioso que lo que es La Jungla de Cristal, la primera, eh, ahora podría considerarse incluso una película maldita, pues no en el mal sentido. Tiene un guión muy bien estructurado, se sacó de una historia corta de Roderick Thor, que era bastante más oscura, con un personaje más anciano, como era el John McClane original, que era Joe Leland, que hizo adaptación cinematográfica en la primera versión de bueno, una especie de trilogía que iba a ver, fue la película El Detective con Frank Sinatra. Digo también trágica o con problemas bastante presentes en la Jungla de Cristal, como fue, pues John McTiernan cayó en desgracia hace unos años, fue detenido y fue considerado como un director acabado, ¿no? Creo que desde el año 2003, con la película Basic o con el remake fracasado de Rollerball, no ha vuelto a dirigir nada y que está básicamente en la ruina. Ya, Luego, bueno, varios actores. digamos que en el caso de John McTiernan podrías pensar en algo más o menos evanescente o una tontería o un malentendido, ¿no? ¿no? Se volvió loco, empezó a ver conspiraciones, espías por aquí, espías por allá y acabó metido en la cárcel. Es un rollo que seguramente cuando ha querido volver a esquemas de los años 90, lo cual dices, hombre chaval, si quieres volver a hacer películas, pues casi que la mejor película que puedes hacer después es tu propia historia. Nos cuentas tu propia historia Básicamente. y ya reenganchas al público. Pero no, parece que se ha quedado desfasado ciertamente. Pero Claro, afortunadamente es que quedan lleva las 20 películas años. de entonces. Lleva 20 años realmente sin dirigir nada. Tenía muchos guiones en mente que tuvo que vender a precio de saldo pues para que no embargase en su casa. Porque aparte cuando tuvo esa conspiración con Anthony Pelican, aquel especie de detective que buscaba los entresijos de los famosos, pues claro, fue un delito federal y tuvo que pagar muchísimo dinero. Entonces, tenemos por aparte a John McTiernan, un director caído en desgracia que dirigió películas tan buenas como la que estamos hablando, La Jungla de Cristal, Die Hard, 1988, Depredador, su primer filme, luego estuvo también El secreto de Thomas Crown y La caza del octubre rojo. No, sé, no recuerdo si también había dirigido Estallido. Me parece que no, que fue Wolfgang Petersen. Sí, Tengo mis dudas Wolfgang ahora. Petersen, sí. Eh, Exactamente. John McTiernan dirigió esa peliculita de Sean Connery en la selva, la de... ¿cómo Sí, se...? en inglés era Medicine Man Sí, y Los últimos días del Edén, sí, podría ser exacto, algo de esto. exacto, los últimos Eso. días del Edén. Bueno, era entretenida. Yo creo que hacía un cine comercial, pero también un cine bastante más ético que el que vimos luego. Muchas veces le comparaban con una versión light de Paul Verhoeven, yo creo que no, que son completamente distintos, pero que como utilizaron los mismos directores de fotografía, editores, etcétera, pues sí una especie de nexo en común. Luego, el resto de actores de La Fuga Cristal, dos villanos fallecieron bastante prematuramente. Alexander Godunov, con un alcoholismo bastante presente ya en aquella película incluso, y luego por un cáncer de páncreas Alan Rickman. Y ahora sabemos que en marzo de este año, que nos extrañaba que hiciese aquellas películas tan malas, Bruce Willis era porque tiene un problema de afasia que le impide recordar los guiones. Es una pena porque todos los actores que aparecieron en esa película, también estoy pensando en Paul Gleason, el que hacía del inspector de policía tan petardo, falleció prematuramente. Es decir, es una película que contó un elenco magnífico de actores que habían aparecido en series de los años 80, en películas también, pues muchos de ellos han, pues, como he dicho anteriormente, fallecido de modo prematuro. Luego, yo creo que fue uno de los primeros blockbusters, pues porque unió a un, digamos, productor y guionista ya consagrado, como era Steven Sousa, con Shane Black, que era que había salido de Arma Letal, había salido también de
de estar como actor invitado en la primera de Depredador, pero también pulió esos guiones y tenía, pues se cogió una novela de Roderick Thor, como dije anteriormente, bastante buena. Si nadie la conoce, no está traducida al español, desgraciadamente, la de Nada dura para siempre, Nothing Lasts Forever, pero que es entretenida porque es encima con geopolítica bastante más clara de la que se veía en La Jungla de Cristal, ¿no? Aquí tenemos a un inspector a punto de jubilarse, Joe Leland, posteriormente Joe McClane, va a visitar a su hija, Silvia Gennaro, y lo que encuentra es que en el edificio en el que trabaja es una corporación, la Clarkson Oil, que está haciendo negocios con con la Chile Pinochet, en el cual se entrometen supuestamente dos terroristas de extrema izquierda, Anton Gruber y Hans Gruber, hermanos, que antes habían estado en la SS. El libro está muy bien, el libro se puede conseguir a un precio bastante económico, incluso en segunda mano, y luego la adaptación, a mí me gustó muchísimo el personaje de Alan Rickman, que al principio lo ves como un terrorista y al final no deja de ser más que un vulgar ladrón. Sí, es una temática interesante. No quería perderme el hecho de que a veces identificar una película de John McTiernan, la de los últimos días del Edén y esta, tienen un inicio de un avión que baja a un aeropuerto. En Sí. aquella está, ahora no recuerdo el personaje, la chica. Lorraine Bracco, Sí, Lorraine Bracco, que luego la hemos visto en Rizzoli and de Isles, como la Sopranos, madre sí, sí. de Rizzoli. Y digamos que en esta, es John McClane, el que hasta el punto de que la última vez que la he visto, ayer, digamos que no podía disociar que mientras estaba escuchando la música de cuando baja el avión, en esos primeros compases, estaba escuchando también en mi mente la música del inicio de los últimos días del Edén, porque Sí, es una marca un poco de la casa. yo creo que encima, aparte en esas tres películas, en La Jungla de Cristal no, pero en Depredador fue Alan Silvestri y La Jungla de Cristal y Los Últimos Días de Edén fue otro autor, otro concertista bastante bueno que murió desgraciadamente por esclerosis, como era Michael Kamen. Sí, Y Michael Kamen también, poco después, pues había participado en Licencia para Matar, la última película como 007 de Timothy Dalton, y en, en la cual y en Arma Letal. aparecía. Y en Claro, Arma Letal. aparecían dos Sí, protagonistas de la Jungla de Cristal, como era Robert Davey, que hacía de agente sí, del FBI, Johnson, y el otro Johnson, que era un actor afroamericano que era llamado Grant Bush, creo que era el nombre. sí. Y encima, otra cosa que la gente no entiende es que, bueno, pues todavía hace poco hablando con un amigo, dice, bueno, tú que eres tan cinéfilo, ¿cómo me explicas lo de Jungla de Cristal que estuviese nominada para mejor sonido? Lo puedo entender, es verdad que el sonido que hicieron fue muy bueno. Era cuando empezaron a utilizarse unos nuevos estándares de Dolby Surround, etcétera. Hablamos del año 78, ¿no? Que está relativamente cerca, pero también ha pasado todo un proceso ahora mismo de nuevas tecnologías. Pero sobre todo y ante todo, la gente sigue pensando a día de hoy que la caída de Hans Gruber fue una especie de caída real con un doble o con un muñeco, cuando fue con un croma, una pantalla verde, la que sí que se lanzó a Alan Rickman a no sé cuántos metros de altura, y sobre todo y ante todo que el edificio Nakatomi era un edificio que se volaba por los aires realmente, que se fuese a destruir. Ese edificio era Fox, desde luego, el Fox Plaza. Pero lo que se ve estallando y ardiendo es una maqueta tan perfecta como era otra película que supongo conocerás, es la de El Coloso en Llamas. Sí. Ahí ya puedes Mil, 1974, si no recuerdo mal, Johnny Guillermin, con Steve McQueen y Paul Newman diciendo quiero salir los mismos segundos que este otro, no me sí, quiero me pise, aquí estamos para disfrutar en igualdad de oportunidades. Ciertamente en, es una película interesante, esa trama de, bueno, aquí que vamos a poner, pero tiene que ser rentable, así que vamos a quitar un poquito de por aquí, la seguridad. Oye, que hay un incendio. Bueno, no pasa nada. También en el Titanic había incendios. Y mira que bien terminó. no pasa nada, no pasa nada. Y pues me recordaba mucho también la estética en ese sentido, porque había, creo que incluso una frase que coincidía, en la cual Gruber indicaba que si ardía el edificio entre las plantas 14 y 22, podía hacerlo estallar completamente. Y creo que algo pasaba también, que lo decía Steve McQueen en El Coloso en Llamas. Luego, para mí, lo que estaba muy bien es, bueno, una película que es completamente de acción, pero también navideña y justamente en un sitio donde disfruta de la Navidad
en pantalones cortos y sandalias como la ciudad de Los Ángeles. Sí, a eso es interesante el paralelismo en parte porque ciertamente el incendio es debajo de la fiesta, ¿m? Ujú. Y aquí cortan los ascensores debajo de la planta 30, ¿m? Efectivamente, Lo cual efectivamente. ciertamente es curioso. Michael Campbell fue responsable también de la película Arma Letal, Arma y Calcus, sí, 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 sí. y creo que también de Robin Hood, el príncipe de los ladrones, Con de Alan Rickman también y con Kevin 1991, Costner, sí, efectivamente. hacía el Sí, sí, sheriff sí. de Nottingham. Eran películas de aquella época que eran, en muchos casos, ya se sabía que iba a ser blockbuster. Pero por mucho que he leído de lo del blockbuster de Jungla de Cristal, solo puedo compararlo con una película Sleeper del año 88. ¿Qué se entiende por Sleeper? Pues, por ejemplo, año 84, la que decían que iba a ser una película de las Navidades y que iba a arrasar con todo, era el mayor fracaso. Cada película de culto, como fue Dune, de David Lynch, Sí. por toda la injerencia del estudio. Y Luego sobre llegó todo de Dino de Laurentiis, que se metió hasta el exactamente. fondo. Luego llegó Terminator, que había sido con creo que no llegó a 9 millones de dólares. Que Es decir, último. un poco lo comentábamos en el último conversatorio sobre Conan el Bárbaro, que Efectivamente. Dino de Laurentiis en 1984 quería hacer la secuela de Conan el Bárbaro, que fue aquella de Conan el Destructor, Efectivamente. y se lo llevó a México, que era al lado de donde estaba haciendo Dune, con lo cual quería controlar con un ojo una producción y con el otro la otra, para que no se fueran demasiado de dinero, lo cual evidentemente fue para sufrimiento de las dos producciones, por un lado y por el Efectivamente. otro, y sobre todo al meterse, pues evidentemente en edición se puede hacer una escabechina como se hizo en ambos casos. Y es así. Por ejemplo, recuerdo que encima se demoró Terminator porque Dino de Laurentiis quería contar con Arnold Schwarzenegger, obviamente, para Conan. Y en aquel instante James Cameron tenía planificado Terminator que fuese en Ontario, en la provincia de Ontario, Canadá, en Toronto, vamos, quiero decir, la ciudad de Toronto. Y asimismo, el bueno en ese caso iba a ser, como Kyle Reese, Arnold Schwarzenegger, y curiosamente, el villano iba a ser O.J. Simpson. Que no sé si lo conoce mucha gente, claro. Sí. La gente se tomó coña hasta que años después dijeron, ostras, pues a lo mejor O.J. Simpson iba bien para Terminator. Bueno, luego le conocimos con Leslie Nielsen en Aterriza como puedas. Como pueda, justamente. Sí. Y en el caso de La Jungla de Cristal es que hubo muchos, en aquella época tengo el recuerdo de que solo hubo otra película que le superó en posible casting y asimismo en número de registros de guión, que fue Desafío Total. Desafío Total original, el protagonista iba a ser Patrick Swayze. Luego pasó a ser Richard Gere. Llegó a pensarse en el protagonista de Titanic, ahora que no me acuerdo del Leonardo nombre. DiCaprio. No, Titanic, perdón, de Tiburón, disculpa. De Tiburón Roy Scheider. no era Roy Scheider, sino el otro, Richard Dreyfuss. Richard Sí. Dreyfuss. Y bueno, cada poco cambiando. De Laurentiis iba a ser el productor, luego cambió a ser Mario Casal y Andrew Vaina de Carolco. Pues La Jungla de Cristal igual. En un principio se quería que fuese la continuación de Comando de Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger nunca le gustó las segundas partes a Terminator. Nunca. Y optaba por hacer un John McClane. Pero no. Hubo que pagar también a Frank Sinatra para que no volviese a ser Joe Leland y se planteó, incluso se pueden ver una especie de póster hechos por fans de que Joe Leland siguiese, pero en la figura un poco más adusta de Leonard Nimoy. Es más, creo que hay una historia por ahí detrás respecto al. Porque también en Comando, aunque lo parezca, hay gente que dirá, ¿pero qué está diciendo este? También hubo reescrituras de guión, cambio de circunstancias. Sí, Y una de las variantes iba a ser la historia de Jungla de Cristal. Por eso hay esa conexión. Sí, Que lo que efectivamente. no pudieron hacer, pues bueno, no lo desechamos del todo. Y bueno, al final se hizo Jungla de Cristal. En parte. Y fue curioso porque yo creo que nadie se esperaba, ni siquiera el propio. A ver, McTiernan venía de dos películas, una ya era de culto como era Depredador, pero otra anterior que era Los Viajeros de la Noche, creo que era como de vampiros modernos. No recuerdo bien el. Vampiros moteros, no, la vi hace muchísimos años. Pero McTiernan empezaba a ser considerado en todo Hollywood pues como una persona que encima procedía de un sitio donde se rodaba otro tipo de películas, como era la costa este, el neoyorquino, y se fue a Los Ángeles a rodar una película en la que el presupuesto no era pequeño, el presupuesto eran 25 millones de dólares. Pero cuando de repente dicen protagonista de una película de acción que tiene pinta de ser blockbuster y es Bruce Willis. Bruce Willis procedía de Luz de Luna en televisión, no lo olvidemos.
Era una persona que se le veía como cómico, afable, y supo dar esa imagen, también cómica, desde luego muy seria, a John McClane, que creo que debe ser el personaje más famoso de Navidades, junto con el de Jimmy Stewart de Que Bello es Vivir. Y Kevin McAllister, Sí, también, que Perdón, Casa, podría, un amigo precisamente, decía que la versión para adultos de la misma historia es aquí La Jungla de Cristal y para niños tenemos Solo en Casa. efectivamente, sí, es así. Y sobre todo a mí me sorprendió ver, bueno, era la época cuando se empezaba a reeditar todas las películas de la Fox, pues 20, 30 aniversario, y sacan DVDs o Blu-rays. Me gustó muchísimo ver lo que fue la organización de la película, ¿no? El making of. Claro, actores que pudieron ser de nuevo el papel de John McClane, vuelvo a decirlo, desde Schwarzenegger hasta Richard Gere, Burt Reynolds, Leonard Nimoy, personas muy dispares. Por eso también disparidad de criterios en un guión que no fue fácil de hacer. Estaba Steve de Sousa, estaba también Jeff Loeb, que había hecho el guión de Comando, pero gente también como Shane Black e incluso Frank Miller, autor de cómics, que estuvieron puliendo y puliendo como ghostwriting, es decir, como puliendo desde fuera y sin acreditar. También creo que se pensó en uno de los guionistas de Terminator, William Wisher, y poco a poco se fue avanzando. Claro, luego la elección de un villano que fuese creíble. En un principio se planteaba Charlton Heston. Y de repente Lo traen a cual, Alan Rickman procedía teatro solo. sí, pero teatro británico, que eso, Británico muy bueno, sí. sí, Tenía un caché, desde sí. luego. Pero Lo cual me películas recuerda ciertamente que, por ejemplo, en una película de James Cameron llamada Mentiras Arriesgadas está el personaje pequeño de Charlton Heston, que es el auténtico Nick Fury de los cómics. Sí, porque es verdad, porque es el director de la CIA retirado, a punto de retirarse, Sí, efectivamente. si alguien piensa dónde está reflejado el verdadero Nick Fury de los cómics, no es Sam Jackson, no, es Charlton Heston en Mentiras Arriesgadas. Con el Efectivamente, aunque sea un parche. cameo de 10 minutos, 15 minutos, no recuerdo que fuese mucho más. Luego, encima, siempre también se meten personajes cómicos. Está desde Harry Buckner, que la acaban asesinando cuando intenta mediar. Desde luego, Reginald Bill Johnson, que luego lo conoceríamos por Cosa de Casa. E incluso, tristemente también, que se me olvidó antes, fallecido, Karen Hilliard, que hacía de Theo, el único, digamos, terrorista o asaltante que sobrevivía. ¿No? Desde luego, para mí, la organización encima de los 3 actos de la película, desde la llegada, aterrizaje, hasta lo que es la entrada de todo el comando de Gruber, que tenía encima un nombre bastante raro, como era Octubre Carmesí o algo de esto, o que decían que habían estado vinculados a la a la fracción del Ejército Rojo y que luego les echaron porque estaban robando fondos. Y era una especie y luego también la metedura de pata del presentador de televisión. El síndrome de Estocolmo, Finlandia. El síndrome de Helsinki, De Helsinki, que dice que parece que existe, que son dos síndromes distintos. Sí, parece ser que sí, pero la organización está muy bien, incluso pues en una época en la que la actuación secundaria, una mujer siempre se dejaba, pues, para la redundancia, de modo secundario y muy mal, pues Bonnie Bedelia como Holly Gennaro McClane hace un papel muy bueno. Es la única que consigue sacar de quicio a Alan Rickman cuando dice, es un vulgar ladrón. Y él responde diciendo, no señora, no se confunda, soy un ladrón excepcional. Esa frase es lapidaria, sí. A mí me gustó esa forma de definirlo, desde luego. Pero sí, ciertamente hubo personas interesantes dentro de esta producción y una de ellas es el director de fotografía, que a pesar de que en buena medida sean interiores, no hay que olvidarlo a la hora de encuadrar y enfocar bien, que es Jan de Bont, que luego Jan de Bont, que luego acabó, ¿eh? que luego la última película que dirigió como director de fotografía, quiero decir, como estuvo como director de fotografía, Hugo Brock, director de fotografía, me parece que fue Arma Letal 3 y luego se pasó a Speed y a unas cuantas películas que precisamente luego... es interesante porque Speed no deja de ser Jungla de Cristal en un autobús. Hasta el punto de que cuando llegan al aeropuerto hay un avión Nakatomi. Nakatomi, justo, hay una especie como de cameo, de huevo de Pascua que se dice, ¿no? También. Creo que siempre hay estas interconexiones y similares. También hay, no me acuerdo si era una conexión con
con alguna película en plan, porque sí, había un coche que adelantaba a la limusina, si no me equivoco al principio, o en escenas adicionales, que era el coche de Steve McQueen en Bullitt, que era un Chevrolet o un Camaro de estos, ¿no? Pero luego, unido a todo el desarrollo del guión, vuelvo a decir, los efectos especiales de una compañía tan buena como fue la Bosch Film Studios de Richard Edler, que desde el año 82, cuando se conforma como, digamos, pionera de los efectos especiales físicos, sin computadora, en Estados Unidos, con su sede en Marina del Rey, California, hasta su cierre, tristemente, en el año 97, con otra película de Wolfgang Petersen, como es Air Force One, los efectos de los helicópteros, de las maquetas de los helicópteros que están rodeando en Nakatomi, explosiones, el lanzamiento del ordenador con el C4 a toda una silla o un monitor, no recuerdo bien, que lanza Bruce Willis al vacío para eliminar misiles Stinger, por cierto, que nadie dice dónde se consiguen aquellos misiles Stinger por parte de Gruber. Entonces, está muy bien diseñada y utilizaron muchísimo storyboard, yo creo, porque al fondo las escenas de acción, para mi planteamiento, es como un cómic. Lo más razonable de pensar es que como en ese momento todavía estaban los soviéticos en Afganistán, quizá alguno incautado a través de la Unión Soviética, la RDA, y ahí como rodaron cositas, bueno, pues esta organización lo cogió tal vez por esa larga pero posible vía. Sí, me parece lo más viable. Y luego, es verdad que hubo un problema cuando la película llegó al mercado alemán. Si hay una cosa que hoy en día sigue siendo tabú en Alemania, pues incluso tras la unificación, videojuegos que mencionen el nazismo, se sabe que no sé qué, Wolfenstein, por ejemplo, tuvo sus problemas, que cambiaban a los nazis por zombies, por un ejemplo, hace 30 años, el Wolfenstein original me refiero, y en este caso lo que hicieron cuando doblaron es que los hombres de Gruber pasaban a ser terroristas de Lila. Algo muy curioso porque, claro, luego encima lo que es la continuidad de la película no se entiende. Tienes que verlo cuando lo ves en el mercado alemán. Tienes que ver una versión original. Pero es curioso que todavía de aquella, pues esa furia para que Alemania no se le mire como un estado paria, que no lo es, lógicamente, pero que no quiere hacer frente a su pasado, tanto por parte de lo que fue el nazismo como la nación del Ejército Rojo, es polémico y complejo. Gruber le cambiaron el nombre y creo que era Daño Brady o algo así, no recuerdo bien. Luego, claro, la lógica es que encima tiene que ser un doblaje tan bueno que no notes que parece que está diciendo otra cosa. En alemán me refiero. Y hubo también mucha censura por medio de limitación de escenas, etcétera, etcétera, etcétera. No vas a negar que es una película, yo tengo que decir la verdad, la vi con 6 años en el cine, en Oviedo. Me explico. Mi padre nos llevó a mis hermanos y a mí, yo era un macaco, por así decirlo, pero claro, era que asociaba a Bruce Willis pues a Luz de Luna y pensaba que está un tiroteo, bueno, pues será como los tiroteos que hay en Luz de Luna, cuando lo primero que se ve es que matan al pobre hombre, el CEO de Nakatomi, de un tiro a la cabeza, las cosas cambian. Es una película violenta, pero que no llega a una violencia de paroxismo, porque pienso que McTiernan, en todas sus películas utiliza violencia con humor. Por ejemplo, en Depredador, cuando Mac encuentra a Dillon masacrado, coge su ametralladora aquella giratoria y empieza a gritarlo de contacto. Y todo esto está en el bosque para haberse gastado no sé cuántos cargadores y que luego no encuentran al enemigo. Pero lo mismo pasa cuando le dice Gruber a Bruce Willis, voy a contar hasta 3. Y dice, va a utilizar la pistola, igual que con Takagi. Y está desarmada. Y dice, ¿pero usted qué se piensa? ¿Que soy estúpido? Pero bueno, lo siguiente es un tiroteo de los mejores que he visto montados en toda la historia, y que luego cuando se queda sin balas Bruce Willis y siguen disparando a los cristales para que se corte los pies porque va descalzo, dice, Jesucristo, ¿en qué yo me he metido? Sí, impresionante, es un lío tremendo lo que propone esta película, porque hay, bueno, digamos que podemos hablar de la historia en general y luego ir a la propia película y las circunstancias, porque la propia fotografía de Jan de Bont, cuando Argyle,
el chofer, porque El chofer, sí. le ve ese típico cartelito con el nombre y apellido de la corporación Nakatomi para llevarle al edificio. Em, Hay una historia que no necesitas que nos la cuenten, a pesar de que igual alguno lo ha intentado. Por ejemplo, esos pequeños minutos en el portaaviones, en la película La caza del octubre rojo, cuando ha salido de escena Jack Ryan y comentan ese lo que más vergüenza me da es que lleve uniforme y le has visto el anillo y le cuenta la historia de cómo tuvo el se estrella el accidente y todo esto, helicóptero, sí, sí. que luego lo vimos en la película de Chris Pine que hizo de Jack Ryan con Kevin Costner. Agente secreto, no, o agente de la sombra, creo que Sí, era algo así, ya sí, creo que sí, agente de la sombra. que es más efectista cuando te lo cuentan, es decir, contada en un despacho, en un portaaviones, tiene mayor fuerza que vista en recreación. Igual nos la harían, porque se ha especulado de una precuela de Jungla de Cristal. Esta idea de cómo Holly tuvo el enfrentamiento con John, como en Nueva York, pues yo me voy a California porque voy a triunfar en los negocios. Pues yo sigo siendo policía porque tengo unos casos que resolver. Bueno, igual alguien podía haber hecho una película de todo eso, del motivo de separación, de cómo ella se va a California, cómo él se queda en Nueva York, cómo eso pasa, dicen en julio, estamos en diciembre, todos esos meses hasta que le llega la invitación, coge el avión y va para allá. Bueno, pues ciertamente es una situación que nosotros no necesitamos que nos la cuenten. Ya sabemos un poco por dónde va. Sabemos imaginar y incluso cuando claro, esto se pierde durante el doblaje en español, pero si se ve en inglés, cuando Gruber intenta buscar detonadores y se hace pasar por ese hombre, Bill Clay, que se le que de la fiesta, hace un acento estadounidense, decía que era de Nueva York, perfecto, lo mimetiza. Es algo que te hace ver que villano es creíble. Y luego también hay cosas que cuando te fijas, pues hay villanos que son ya míticos, ¿no? Uno de los terroristas que muere es un actor asiático americano como es Al Leon, famoso por su cara de malo y que ha aparecido desde Jungla de Cristal hasta Arma Letal, en todas, Golpe de la Pequeña China, en todas acaba muerto, pero que parece que es asesino, pero es así. Luego Paul Gleason había hecho años antes una película con, bueno, es que la traducción sería como el Club de los 4, de los 5, con Anthony Michael Hall, que él hacía como de profesor que estaba vigilando a alumnos castigados el fin de semana. Se aplica ese mismo esquema de profesor petardo a policía petardo. Está a punto de partirle la cara al final McClane hasta que sale Tal oculto con la ametralladora para matarle. ¿Te refieres al Club de los 5? El Club de los 5 se llama así, ¿no? Sí, sí. The Breakfast Club. The Breakfast Club, exactamente. Sí. Vamos, el Club del Desayuno, el sábado por la mañana. Sí. Luego como el Club de los 5, claro, 5 eran los protagonistas, desde luego. Sí. Precisamente resulta. Molly Ringwald. Sí, Molly Ringwald, Emilio Estevez. Anthony Michael Hall. Es curioso, casi todos aparecen en una serie llamada Psych, que es bastante fan de aquella película. Pero hay un elemento curioso e interesante, porque tenemos esa circunstancia en donde los protagonistas en principio van a ser Holly y John, y es el hecho de que ambos son extraños en el Nakatomi Plaza. Aunque puede sonar paradójico porque ella es la número 2 de la compañía en ese edificio. De Takagi, exactamente, sí. Después de Takagi. Pero hay una escena cuando Takagi está dando el discurso desde la balaustrada ahí, y a la gente les dice feliz Navidad porque este año hemos hecho esto, lo otro. Por detrás se ve el ascensor en el que luego aparecerá aquel ho, tengo una ametralladora. Holly sale del ascensor por detrás, es apenas perceptible, o sea, hay que fijarse. Va por detrás con un cartapacio, va por detrás por toda la parte de la pared, como ajena completamente, y pasa al pasillo donde está su despacho, que es un poco la contraparte. Ella es ajena a pesar de estar dentro, es ajena a ese mundo, está como de pegote. Y más evidentemente John McClane, al que en un momento dado dicen es que se equivocaron,
se equivocaron al invitarme. Con lo cual él también está de pegote. Está como de que no es su sitio, no es su sitio. Y luego encima con la mala suerte de que queriendo relajarse antes de la fiesta, se semidesnuda, se queda en camiseta tirantes, pantalones y descalzo, haciendo aquella especie de ejercicio de los dedos que le comenta el pasajero, que le dice, llevo haciendo 15 años, y él responde, yo también llevo 15 años siendo policía, cuando le ve la pistola. Y ocurre todo esto. Pero, desde luego, lo de es cuando dice, tenía que pasarme esto, y había una frase muy graciosa que creo que era como, ven a Los Ángeles, lo pasaremos bien, la Navidad será distinta con calor. Me cago en todo, dice. Sí. Y esos golpes de humor son muy buenos, son muy buenos. Luego, por ejemplo, era impresionante ver lo de que, si bien Takagi no es como Claxon, el de Nothing Last Forever, la novela, que sí que es una persona súper corrupta, que hace negocios con Pinochet, sobre todo de cobre y de petróleo, Takagi es una persona que no está en una empresa opaca, pero sí parece que deja hacer. Porque empiezas a ver los beneficios que saca Teo de su ordenador, si entiendes inglés lógicamente, empiezas a leer y ves que está haciendo negocio la empresa, sobre todo de suministros financieros, a países que estaban sancionados por Estados Unidos. Uno de ellos Nicaragua. Entonces, Sí. y pasa que también en la Juego de Cristal 2, si se puede enlazar un poco todo, también hay un libro que se llama 58 minutos, con otro protagonista completamente distinto a John McClane, pero son 58 minutos en los que está intentando tirar aviones de un modo u otro. Pero me hace gracia que hay otro enlace de nuevo con películas no de McTiernan, o sí, perdón, como es Depredador, y otra que no es de McTiernan, pero vinculado a otro como es Arnold Schwarzenegger, que es Comando. ¿Por qué? El coronel Esperanza, general Esperanza, se llamaba el de la voz del villano, Ranconero, era de un país que se llama Valverde. Valverde también aparece en Depredador, que es donde van a rescatar a la guerrilla, que luego acaban diciendo en Predators, que es Guatemala, pero en Comando, sobre todo, Arnold Schwarzenegger, su misión es en Valverde. Consta en acta un par de cosas. Una primera, al abrir esta película con un avión, ya está prefigurando que la segunda parte sucederá en un aeropuerto. Exactamente. Cuando está en el proceso de resolución, suenan unas notas que es ligeramente difícil situarse de pasada, salvo que te fijes, que en parte conectan con el Finlandia de Sibelius, que lo utiliza Renny Harlin, que es originario de Finlandia, pero en parte algunas notas ya están aquí en el final de esta película, y precisamente la segunda tendrá su conversatorio en su momento. Sí. La segunda, solo puedo decir también que es un elenco genial, porque si la primera veíamos también villanos clásicos, en la segunda podemos ver a William Sadler, que últimamente ha hecho de bueno, por así decirlo, pero era un villano clásico, a un actor galán de los años 60-70 reconvertido en villano como es Franco Nero, John Amos, que luego aparecería en el ala oeste de la Casa Blanca y que es un actor secundario maravilloso, pero también a muchos de los villanos, pues por ejemplo, de los terroristas, uno era John Leguizamo, famoso luego por ser hermano de Bob Hoskins en Mario Bros, pero muchas películas más, desde luego, y un gran actor. También Peter Nelson, que era uno de los lagartos infiltrados de V para intentar conquistar a una chica y hacer ahí la chica de las estrellas, o la niña de las estrellas, y una voz entera de eso, de villanos que impresionaban. Y sí, el desarrollo es muy bueno. Pero ciertamente vamos a ir a esta. ¿Por qué? Porque, bueno, una parte interesante de la historia es el hecho de la perspectiva de cada uno de los personajes. La idea de que luego ha pasado por encima, que cada personaje dentro de la propia historia tiene una parte del conocimiento de historia, sí, sí. De cuál es la percepción. ¿Qué información tiene ese personaje en ese momento? Que es muy importante, porque luego parece que ha sobrevolado la idea de que, bueno, lo que cada personaje sepa me importa un higo, porque es al personaje principal, es decir, a ti, espectador, a quien tenemos que enseñarle las cartas. Si este no sabe qué lleva al otro, pues me importa un pepino que no lo sepa y no te voy a mostrar qué es lo que sabe o lo que deja de saber. Por ejemplo, en esta película hay un momento para saber si estás dentro o no.
que es cuando el policía tontolaba de Los Ángeles le pregunta oye, ¿con quién estás hablando? Pues es un tipo de adentro que, bueno, dice que se ha cargado a algunos, que yo creo que es policía, por lo que dice de los carnets falsos y todo esto. Pero si usted es idiota, puede ser cualquiera. Es decir, una visión tanto racional, excesivamente racional, con lo cual, si tú de ese momento dices, oh, sí, este policía tiene razón, vamos a tener una precaución escéptica de todo esto, ya no estás dentro de la película. No. Tienes que decir, este policía gilipollas es imbécil, quítenle del mando, venga, denle al el mando de todo esto y que se encargue él. Y es un momento interesante porque ahí tenemos una circunstancia histórica de los años 80 que influye, es decir, la percepción. ¿Qué es lo que conocía la gente de los años 80 respecto a estos delitos, terrorismo, saqueos y todo absolutamente esto? Nada. Claro, habían vivido en los años 80 la voladura del edificio de los marines en Libia, en Beirut, en Líbano, ¿qué digo yo, Libia? En Libia habían habido atentados terroristas de Gaddafi respecto a la discoteca aquella de Berlín, el tema del avión en Escocia, con lo cual ciertamente conocían hechos terroristas puros y duros de lanzar un camión bomba contra un edificio, secuestro de aviones, siempre con atentados, por ejemplo, en el puerto de Tel Aviv, sí, pero siempre con rescates, ya sea un tema político, queremos la liberación de no sé quién, el mismo atentado contra los Juegos Olímpicos, que salió bastante mal, precisamente también en un aeropuerto, el de Múnich. Por lo tanto, ese era más o menos el ecosistema. Esto de hacer terror por dinero, sin ninguna cortapisa ni coartada política, era algo que podía sorprender, porque no era usual. Y luego encima es que era muy gracioso, esa parte para mí es genial por el cinismo de Gruber, que mientras estaba Theo craqueando lo que eran o hackeando todo el ordenador central de Nakatomi, decía, pues yo lo que quiero es la liberación de no sé qué, Front de Liberación de Quebec, el grupo Sendero Luminoso, esto, lo otro. Sí. Y dice uno de repente, dice uno, ¿cómo dices? Creo que era también tal, y dice, lo he leído en el Times, creo que era, o en Forbes, o de esto. En Forbes. En Forbes, perdón, vale. Sí. Y decía, lo he leído en Forbes. Y era cuanto menos gracioso, porque realmente son unos chorizos que utilizaron su época de revolucionarios que hubo, pues para hacerse ver como terroristas, cuando en realidad estaban robando. Sí, libéreme a los del Frente Nuevo Probo de Irlanda, a los 5 líderes del Frente de Liberación de Quebec y a los 9 de Amanecer Dorado de Sri Lanka. Y dices, fantástico. Eso. Y el policía diciendo, ¿cómo? ¿Amanecer? ¿Cómo dijo? Sí. El inspector Wayne T. Robinson, que era un patético lelo, ¿no? La cosa se pone ya más seria cuando entra lo que es el gobierno federal, con los dos federales, Grant Johnson y Pequeño Johnson. Encima uno de ellos con experiencia bastante potente cuando pega aquel berrido de esto es igual que Vietnam, ¿recuerdas, muchacho? Y otro dice, yo estaba en el colegio, imbécil. Es una escena interesante porque evidentemente lo habitual en una ciudad estadounidense, a pesar de que habíamos conocido que en el año 68 hubo aquel elemento insurreccional en Detroit y hubo los disturbios de los Sweet Sweets, y ha habido un montón de momentos mucho antes de 1992-93 en Los Ángeles, que también hubo sus disturbios, pero era muy raro ver 2 aviones propios del ejército armados sobrevolar entre los edificios, lo cual ciertamente eso podía resultar más bélico, de un escenario de guerra, que cualquier otra cosa. Pero ciertamente, ahí está el hecho de la guerra de Vietnam. Bueno, pues, queda un poco extemporáneo. Es que realmente habían pasado, como que dice rápidamente, 15 años desde la caída de Saigón hasta cuando se hizo una película de Jungla Cristal, y estaba muy presente todavía. Por ejemplo, por edad, sabemos que McClane no pudo estar en Vietnam, pero estuvo influido por ello. Toda persona que ha pasado por el Cuerpo de Seguridad del Estado,
Estados Unidos, para la redundancia, nacidos, pues como creo que se utiliza la misma fecha de nacimiento de Bruce Willis para aplicarla sobre McClane, año 55. Con 18 años no iba a estar despegado en Vietnam, ni mucho menos, sobre todo en la fase de vietnamización, ¿no? Pero claro, eso marca una decisión después. Y hay una cosa que es curiosa, que es que no es una película patriótica. Al igual que Rambo, Acorralado, la primera, no lo es una crítica a lo que fue la fase final de Vietnam, etcétera, como todos los veteranos. Rambo 2 ya pues empezó el tema más patriótico reaganista, y ya lo digo ya, la tercera, Sí, ¿no? La de los la primera, Gallardo, pues, la primera resulta curioso porque hay dentro de sí un enfrentamiento generacional entre el sheriff, que fue combatiente en Corea, y John Rambo, que es combatiente en Vietnam, por el tratamiento distinto que tuvo el excombatiente de Corea con el excombatiente de Vietnam, y por eso le odia. La razón del odio profundo es odio visceral, sí, desde luego. Pero ciertamente el hecho de los diferentes perfiles de los años 80, que este es un perfil distinto de héroe. No es Stallone, no es Schwarzenegger, es algo, tampoco es Van Damme, no es Chuck Norris. Es un antihéroe, no, ni menos un Chuck Norris, sí, porque de Chuck Norris, vamos, tenemos el anatema de los años 80 de mayor realismo, que era invasión USA, perdón. Entonces, aquí tenemos a un McClane que no deja de ser una persona, es un antihéroe, porque encima dice, estoy a punto de divorciarme, vengo a ver a mi mujer y me pasa esto. Y le va a pasar varias veces más por la pentalogía, ¿no? Pero lo que más gracia me hace es ver que claro, se dan cuenta desde el principio que están tratando con un tipo duro y potente, porque dice uno de ellos, ¿será un guardia de seguridad? Y dice, no, hombre, no, ellos son policías retirados que han engordado con sus pensiones. Esa frase para mí es la mejor de la película. Hombre, lo mismo que bueno, si es policía de Los Ángeles no es. De Los Ángeles, exactamente, de Los Ángeles no es como si los de Los Ángeles fuesen unos ceporros. Luego también la pelea del FBI, cuando se tiene que inmiscuir en un asunto municipal como es corta la luz de tantas manzanas, y dice el otro, el técnico, aunque diga el alcalde que no, córtalo porque si no me van a cortar a mí la cabeza o algo así, hombre, se me va a caer el pelo. Sí. Claro, hay muchas cosas ahí. Con el intermediario de no podemos desde aquí, porque incluso en castellano tiene un dije un poco latino, eso de sí. Tendremos que cortar por lo menos 10 manzanas. 10 manzanas, exactamente, sí. Y dice, si yo digo que esto, y bueno, que Johnson encima, la gente piensa que ambos han salido victoriosos. No. Cuando está ya lo que es la azotea, se lleva por delante por lo menos uno de los helicópteros, que es en el que van ellos dos. Uno me dijo hace poco. Por eso digo que hay mucha gente que no se fija al 100% en la película. Bueno, Gran Johnson y Pequeño Johnson sobrevivieron. Y dije, ¿cómo? Dice que por los series, y que de hecho fue el helicóptero que a veces se come una planta donde está McClane, cuando se lanza y demás. La planta de la fiesta, lo cual es curioso porque en ese jardincito un poco zen se convierte en Vietnam. Es al 100%. Sí, porque lo ves encharcado, sucio. Lo ves un poco Rambo. Sí. Pero que es un héroe o antihéroe que sufre de más. Rambo, las únicas heridas que encima que casi no son creíbles, que se ve en la primera es una rotura un corte que se hace en el brazo, luego la que recuerda de la tortura en Vietnam, cuando capturan, y la 2, 3, 4, la que sea, ya es casi irreal. Aquí vemos a un hombre que encima está pasándolas mal porque se ha cortado completamente los pies y tiene que arrancarse uno a uno los cristales que se ha clavado. La parte que quizá alguna gente pueda resultar porque no se termina de explicar esto de necesitaban una directiva que es Holly McClane Genaro. En la puerta pone Holly M. Genaro. La M de McClane, lo cual es curioso porque teníamos en ese momento una primera dama del gran estado de Arkansas, que luego pasará a ser otra cosa, que es Hillary Rodham Clinton. Es decir, el apellido materno o por la parte propia, no el del marido, lo mete inmediatamente después, con lo cual aquí en teoría en vez de Holly McClane Genaro sería Holly Genaro McClane.
McLean, efectivamente. Pero en la puerta está la M metida. Esta idea de los japoneses respecto al matrimonio y no matrimonio, de si ella tiene que ser pura, virgen y casta y aparecer como soltera, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué hay esa circunstancia? No termino Hay, para mí lo tiene que ver mucho con el sistema de empresas de Japón que se establecen en lo Kiratsus. que es Estados Unidos, está exactamente Estados Unidos a partir de los años 70, 80. Hay un gran boom, no se ha llegado todavía a la década perdida de Japón por una burbuja inmobiliaria y tecnológica del año 91 hasta el 2001, en el cual hay una destrucción completa de empleos y muchos inversores vuelven a Estados Unidos a pesar de tener una sinergia y demás, pero siempre que hay un CEO, siempre que hay una versión femenina en contraposición a los grandes businessmen de o Taikun, que ahí viene Taikun, de una palabra japonesa, en Tokio, pues se busca que sea una mujer no de armas tomar, pero sí que sepa dirigir y generalmente que sepa arreglar una cosa que es o no dar su vida, sino renunciar a su matrimonio, etcétera, en aras de que la compañía se establezca en Estados Unidos y triunfe. Ya pasa mucho de eso. Hoy día lo vemos con las mujeres ejecutivas que desgraciadamente sigue haciendo que o su vida familiar, bueno, su familia, o su trabajo. Es muy complicado que lo... Entonces, aquí yo lo que he visto es que se implementó lo que es una opinión personal que no está. Se implementó esa medida de los subotai japoneses en una versión norteamericana que es Holly M. Es interesante. Sí, es interesante porque has dicho Subotai. Subotai es el acompañante de Conan el Bárbaro. Exactamente, sí. Que tiene reminiscencias a Gengis Khan y Claro. todo aquello que se llamaba Emperador del Océano, pero Efectivamente. Océano poco controlaba. Poco, desde luego, porque es un país que no tiene salida al mar. Pero pensándolo así, y bueno, también creo que lo que quería demostrar con Boni Bedelia y demás era una mujer hecha a sí misma, la mujer de los años 80 que ya pasa de poder, se le limitaba muchísimo, no más allá de ser secretaria, de ser un cargo directivo medio, a ser la segunda de una gran compañía. Y que Y es una cosa sí. que también McTiernan utiliza mucho en sus películas, como James Cameron, una figura femenina muy potente. Sí, que ciertamente no hace falta que nos expliquen que la situación en julio debió de ser tremenda, porque de una u otra manera los dos siguen en la conversación. Porque al volver a retomarse, a darse cara a cara, siguen en el mismo punto en el que lo dejaron. Hay otra cosa que también se me olvidó decir, que es que existe una crítica bastante buena a la telebasura con Dick Thornburn, que interpreta a William Atherton, ¿no? Cuando va a la casa y entrevista a los hijos, pues salvando la distancia, lo vimos años después, ese tipo de telebasura que fue cuando desgraciadamente ocurrió el crimen de Alcácer y Nieves Herrero entrevistó a las madres de las víctimas y pues aquí igual, era esos inicios en los cuales todo valía y en aquel instante creo que era Dick Thornburn cuando le dice a la cuidadora, a la nani de los niños, señora, déjame hablar con los chicos o llamo a inmigración. Era algo así, ¿no? Sí, está en la puerta y le dice, pues, o me deja pasar o llamo a inmigración. O sea, me da igual, yo te veo una tez, juzgo y por si acaso te la lanzo, porque igual tú aquí no tienes un... O igual te puedo buscar las cosquillas, porque aunque estés legal, si yo quiero, porque aquí hasta hace no tanto, un editorial del País, un telediario mal puesto, podía hacer temblar a un ministro socialista, incluso echar a Pedro Sánchez de la Secretaría General en 2016. No estamos hablando de... 2016, en octubre de 2016, efectivamente. Con lo cual, ciertamente, el poder de los medios. Aquí era de la forma más nauseabunda, que luego tiene su réplica cuando Holly McLean le pega un puñetazo y lo graban y él dice, ¿has grabado eso?
que luego en la segunda parte decía, esta mujer me rompió 2 dientes, creo que algo así. Sí, porque está bien secuenciado el momento en el que ya baja la foto en la que está él, solamente está en una foto, luego los hijos están en más, eh, lo cual resulta un poco oportuno el que hubieran puesto esa tele portátil encima de la mesa, aunque evidentemente supongo que es un poco de narcisismo a la hora de a ver si dicen algo de nosotros aquí mientras estamos, pero ciertamente tenemos esa circunstancia casual en la que era un poco necesario que fueran para ver a los chiquillos, los ve a través de la tele, ve la foto, porque los chiquillos están en más fotos, y entonces es cuando ve una foto que está tumbada y dice, señora McLean. ¿Qué motivo encontrar aquí? Sí. Y muchas de esas cosas. Y luego hay, el doblaje es magnífico, Ramón Langa lo hace genial. Héctor Cantoya, que fue la única vez que dobló a Alan Rickman como villano, lo hace muy bien, pero hay una cosa que se pierde, y es que cuando McClane ha hecho lo de ahora tengo una ametralladora, que mira desde la rendija del ascensor escondido, cuando se ve en versión original están hablando en alemán, lo cual da a entender que él no es que tiene alemán, pero supo sacar los nombres de todos: Anton, Marco, Karl, etcétera. Y eso en la versión original da mucho jugo. El otro dice, bueno, se enteró porque puso el oído ahí, tuvo un poco ojo visor, y nada. No, aquí ha hecho un auténtico trabajo de detectives, apuntándose encima de brazos con un pintalabios, creo que era, el nombre de cada uno de ellos. Un rotulador negro. Un rotulador, algo de esto, sí. Tenía mucha gracia también cuando ha matado al hermano de Karl, Alec, y dice, joder, un tío de 2 metros y tiene pies de bailarina. Sí, que resulta un punto interesante, porque hemos visto a los malos, es decir, al grupo de Gruber, matar deliberadamente. A Takagi, antes al portero, cuando hacen comentando el partido de básquet de Los Ángeles Lakers, y 2 puntos, y 2 puntos, bueno, pues 2 puntos es aquí, pum, y ya está. Un tiro en la cabeza de James Ward. Pero John McClane le rompe el cuello casualmente. No es deliberado. Cayéndose por escaleras. Luego hará relato de porque yo le rompí el cuello a tu hermano. Bueno, para cabrear a. Sí, pero en principio no buscaba matar. Él mata porque está obligado. Sí. Le pega ese golpe para intentar reducirle y coger la ametralladora. El otro es un tipo de 2 metros. Bueno, no me acuerdo del Andrés Wisniewski, que también hacía de malo una de 007 de Timothy Dalton, era Necros, el asesino de Koskov, pero es un tipo, un polaco germano de 2 metros que métete tú con él, claro. En aquel instante luego caen por escaleras y es que no es que le rompa el cuello McClane, es que se desnuca. Y luego sí, ya por ejemplo cuando se pelea con el que pega el tiro desde el suelo, que le dice cuando estés a punto de matar a alguien, mátalo y no dudes, y le mete 3 tiros y dice gracias por el consejo, que por cierto en aquel instante la cara de Bruce Willis como de sorpresa es de dolor. Se ha quedado medio sordo de un oído porque utilizó bala de fogueo, pero está tan cerca que ha perdido audición casi el 70% del oído izquierdo. Una cosa bastante que no se conoce mucho. De hecho, en las últimas horas de teatro pensaban que quizá llevaba ya un sonotone para que dijesen las frases porque tenía esta enfermedad tan terrible, la afasia. No, es que ha perdido audición de un oído. Lo mismo que Linda Hamilton en Terminator 2, cuando el tiroteo que les persigue el T-1000 en el ascensor de Pescadero, pues también una zona muy cerrada, un eco muy potente y tiene dolor, ¿cómo se llama? Tinnitus, esta enfermedad que hace, o esta dolencia que hace como una especie de pitido recurrente o similares, creo que es ese nombre, vamos. No sé, ahora mismo no caigo el tema de cacúfenos y todas estas cosas, no. Pero ciertamente sí, es una circunstancia interesante el hecho ese de en un primer momento intenta llamar la atención con un incendio. Sí. Pero como eso no funciona, trata de llamar la atención con la radio para emergencias.
Lo cual ciertamente vuelve a decir mucho y mal de las emergencias de Los Ángeles, porque le tiene que decir que señorita, ¿qué cree que estoy pidiendo una pizza? Hombre, por favor. Y manden a la policía una puta vez. Eso, manden y es cuando tenemos a Al que está comprando. Y esa circunstancia en la que sale de esa tienda adosada a una gasolinera, sale a la calle, mira y coño, pues si la Nakatomi está ahí al lado, prácticamente puerta con puerta. Con lo cual, ciertamente tenemos esa realidad en la que le dice, pero ¿quién está dentro conduciendo Stevie Wonder? Da la vuelta, un poco, exactamente lo mismo, el mismo circuito que hace Argyle al inicio. Sí, tal cual. Entra en este caso por la puerta, como hace John McClane al inicio, y aquí no pasa nada, todo está fantástico. Y es cuando le envían a los dos, porque está con la silla intentando tirar abajo la ventana, y luego es cuando a uno de los dos, ¡pum!, venga, para abajo. Lo lanza por el... Sí. Bienvenido a la fiesta, amigo. Bienvenido a la fiesta, amigo, sí. Y antes, de hecho, incluso se cabrea Al porque tiene una mujer que lo queda embarazada y dice, a la mierda, me voy con mi mujer. Cuando en un momento que está a punto de morir, 2 pasos más y lo hubiesen eliminado. Porque allí esperándole, no sé si era Carl, uno de estos, con un silenciador. Sí, estaba en la zona de ascensores. Efectivamente. Entonces es también otro antihéroe que salva el pellejo de pura chiripa. Sí, es interesante lo que le hacen a Al Powell con respecto a su propia historia, porque cuando pasa lo de la terraza, la parte de arriba, y evidentemente está esa sorpresa porque tenía los detonadores, pero los detonadores ¿para qué? Y luego cuando se pregunta, pero Hans, ¿qué demonios estabas haciendo ahí arriba? Cuando se han encontrado ahí arriba. Y oye, pero yo he terminado con los explosivos. ¿O tenéis más? Ojo, tenían un montón. Y cuando les hace bajar porque era una trampa, y pasa por aquí con el cuello y queda ahí colgando. Después, Salvoteo, que está desaparecido para estos efectos, como si no existiera, te dices, bueno, pues ya hemos acabado, qué bien. El guionista dice, qué bien, hemos acabado con todos. Y dices, hombre, pues al Powell tiene que matar a alguien. ¿A quién ponemos? Efectivamente, pues justamente a Cal, que Cal era el superviviente de la peor manera y más brutal, ¿no? Encima, es curioso que las armas demuestran más o menos lo que es el sentido de cada uno. Al Powell lleva un revólver reglamentario típico de un policía de a pie de calle, de que no se mete muchos líos. En cambio, ya McClane lleva una Beretta 9 milímetros, Gruber creo que lleva una Walter, porque es una pistola muy pequeña, pero es que Cal lleva una Ster MPI, que es un fusil de asalto, que es una máquina de matar. Demuestra su brutalidad. Y su hermano, en cambio, lleva una Heckler & Koch MP5K, que más o menos te soluciona el terreno, comparado con... Hay una cosa que nunca me ha quedado clara en la película, que es que en cuanto tira el cadáver por la ventana creo que de uno de los Marcos, McClane, para que Al se entere de todo lo que está pasando y se le cae encima del coche, hay un tiroteo, le empiezan a disparar el coche, encima con una ametralladora pesada. ¿Es el propio McClane para dar cuenta de ello, o es un terrorista que ha visto todo y empieza a disparar por cada tragada? Son los terroristas. Los terroristas sí, se ve que están en la parte de arriba, y le envían unos pisos más abajo, que es donde está McClane, y se ve que arriba, como se han dado cuenta de todo, evidentemente el compañero ha caído, ya dicen, bueno, pues ya podemos lanzar nuestras... ya de perdido por si acaso no ha avisado, simplemente por el susto se ha encontrado con el cadáver abajo. Oye, si lo liquidamos aquí, no ha avisado, con lo cual, bueno, pues igual mañana ya se enterarán de... Bueno, además había por ahí un policía que, bueno, esta es nota de la pie de página. Bueno, explota el edificio Nakatomi y bueno, y añadido murió también Al Powell, un policía que andaba por ahí. Policía, por el servicio, sí. No, es curioso. Y luego también, claro, una de las mejores escenas para mí, como efecto especial, vuelvo a decirlo, es
el lanzamiento de la pantalla de ordenador con los detonadores y la explosión que hay, que encima no derriba el edificio, porque estamos hablando que estaba en la base del edificio. Revienta por lo menos 3, digamos, secciones de la planta baja, acaba, creo que son como 4 terroristas, pero el edificio no se cae. Con 2. Con los 2 que están manejando el Stinger. Lanzando los cohetes, ¿no? Sí, son 2. Bueno. Es interesante porque es una secuencia respecto a que quieren entrar. A lo loco, venga. Vamos a entrar porque sí, porque nos gusta. Hay una de estas escenas que seguramente no está buscada, o tal vez sí, pero yo creo que es de casualidad y la dejaron. Esa del policía pasando al lado de la rosa y le pica y retira la mano y luego va para adentro. Estas escenas absurdas también, como van a entrar en una puerta que es todo cristal e intentan primero con un cerrajero, luego con el acetileno. Hombre, es mucho más sencillo pegarle un tiro a la puerta, a la parte del cristal. O entra por la tanqueta. Pero entran por la tanqueta con la parte de... Con una escalera y unos agarraderos de metal, que dices, no es el mejor momento ni lugar para entrar con esto por aquí. Pero ahí es cuando le ven y vehículo de recreo, nos traen un vehículo de recreo por aquí, sí. Y le lanzan 2 misilazos Stinger, que ahí es la circunstancia en la que, bueno, pues bajan por el ascensor, van con los misiles, pero se les cae. Por eso tienen que volver a recargar y es el momento en el que dice, a la mierda, venga, coge el DC4, le mete los detonadores, sí, y coge la pantalla de ordenador y la silla y pa abajo, y ahí es cuando lo revienta. Venga. Sí. Buen viaje, cabrón, decía algo así, era algo muy raro, y luego es cuando sube toda esa explosión tan tremenda, ¿no? Sí. A mí me hacía muchísima gracia. Me hacía también gracia de Al Leon, que el terrorista que se llama Uli, creo que era, que mientras espera a la tanqueta que se mete, se dedica a coger chocolatinas y comérselas. Sí, seguramente esa es otra de las que en un momento de casualidad, igual no seguramente no estaba buscado, pero sí. Como podía ser que el atrecho fuera, pues, o fuera real, no lo sé, igual es que fuera real de suministro de catering, ¿no? Y seguramente en una de las tomas seguramente alargó el brazo y dijo, esto es válido, vamos a dejarlo en la película. Sí, encima era súper gracioso. Y luego ya, pues, por ejemplo, lo más complicado, y porque siempre se dice... Es porque se ve que mira a izquierda, mira a derecha, y ahí es cuando coge. Que seguramente sería de miro a la derecha, no hay ningún técnico por aquí, no hay ningún técnico por allá, y te coges. Para la saca. Y lo más impresionante es que, si siempre se dice, para mí, lo que marca la película, dice, una Navidad no empieza hasta que Hans Gruber no cae por la ventana. Y es verdad, es que fue icónica. A mí esa fue, pues, colgado Alan Rickman, vuelvo a repetirlo, con un croma detrás, que luego se añadió una pintura mate, que era la caída, se le soltó a 2 metros, solo hubo una toma. O sea, se hizo muy bien. Pero se activaron unos ventiladores que hacían parecer que está cayendo, el movimiento del pelo y, sobre todo, ahí, me acuerdo, la cara de terror. Y además lo simbólico. Y cayendo con una pistola, no intentase disparar. O sea, él sabía que moría. Y además lo simbólico, porque lo único que unía a Hans Gruber con Holly era el reloj. El reloj de oro que simbolizaba la unión con la compañía. Es decir, técnicamente, al quitarle John el reloj de la muñeca y con ello hacer que Hans caiga como merece toda Navidad, todo día 24 de diciembre, nos están diciendo implícitamente que lo mismo que el discurso que le daba al Powell de ir a mi mujer porque la quería, no la apoyé cuando lo necesitaba, es decir, que hay un elemento de reconciliación ahí. Y sobre todo reconciliación y otra cosa más, otro momento navideño, que es lo que utiliza para esconder la pistola a su espalda John McClane, que es una cinta adhesiva de una paquetería de Navidad. No, porque se veía un Santa Claus dibujado, si no me equivoco. Un arbolito de Navidad, sí.
un árbol de Navidad, todo esto. Y es que me hacía gracia. Luego lo de... Hay una mala traducción en el español. Yo creo que también decía en inglés, no recuerdo bien, Alan Rickman, algo así como, no JPKJ, pero JPKJ. Y aquí Héctor Cantoya decía, JPJ, you, hijo puta. Y es cuando es incluso más gracioso. Rompe un poco el molde, pero es cuando se empieza a restallar McClane y aprovecha con lo de la pistola aquí en la espalda. Sí, que solamente tenía dos tiros. Solo dos. Dos tiros. A ver, que le vuela la cabeza al que se hacía pasar por conserje, y luego ya un tiro a Gruber, que no sé si directamente era o en el hombro o en el pecho. Creo que era en el pecho. Y claro, la caída y demás, en el libro era mucho más doloroso. Holly, que es la hija de Leland, cae al vacío con Gruber. Anton Gruber en el libro. Es bastante más duro. Y luego Cal acaba matando a Joe Leland, que a su vez Cal muere a manos de un disparo de Al Power. O sea, el libro es mucho más violento y más polémico por lo de que se ve perfectamente que está inspirado en hechos reales. Varias compañías estadounidenses tenían negocios con el Chile de Pinochet. Eso no hay que ir muy lejos para ver los archivos y historiografía actual. Sí, la película ha quedado como residuo en forma de pantalla a la hora de presentar en principio a los propios secuestrados y un poco para encadenar esa circunstancia de, bueno, que venga primero la policía, que se entretengan, porque sé que luego llegará el FBI y Teo me ha quitado 6 de los 7 dispositivos de la cámara acorazada, pero el séptimo me lo tiene que dar el FBI directamente como regalo de Navidad. Santa Claus is coming to town, y por lo tanto ahí cuando corta la energía, es como le dice al Powell: ha llegado el FBI y está siguiendo el manual antiterrorista punto por punto. Y dices, fantástico. Y cuando dice Johnson Jr., se están cagando de miedo. Sí, hombre, sí, claro. Estaban contentísimos de que iban a cortar la energía y demás. Me recuerda en muchos instantes otra película que posteriormente adaptó ese tipo de organización de cortar energía y demás, que es de Samuel L. Jackson, El negociador. El instante que se corta la energía, se corta esto, lo otro, puede huir gracias a un corte de energía. Es un canon que se ha seguido mucho en películas de género policíaco, acción, y es una pena porque yo creo que también encima Jungla de Cristal marcó obviamente un antes y un después en el cine de acción de la época. Sí, por ejemplo, dijiste Air Force One, es Jungla de Cristal en un avión. En un avión, exactamente. Luego había, me parece que hubo una película de películas como pre-007 que se llama El tren de la muerte o El tren del infierno o algo así. Sí, creo que estaba por ahí Christopher Lee. Christopher Lee, Patrick Stewart, efectivamente, y es la Jungla de Cristal en un tren con un material de plutonio, etcétera, recuperado la antigua Yugoslavia, etcétera. Es ese canon, se aplica sobre otros principios y, bueno, pues también es una película que es que ha envejecido muy bien. Ha envejecido muy, pero que muy bien. Mientras que otras, por ejemplo, ya te ríes un poco, es verdad que aquí, obviamente, los artilugios tecnológicos son una reliquia del pasado, pero pensemos, por ejemplo, asociemos lo que era un asalto así a un edificio de financiero, centro global, pues pensemos también cuando se intentó secuestrar de un mismo modo las Torres Petronas, en el año 2005, un grupo extremista, no sé si era islamista o no lo recuerdo. Pero también lo vivimos en Argelia con la toma de aquella instalación petrolífera llamada En Yamenas, hace 10 años justos. Entonces, por eso envejece bien, porque tiene una especie de sustrato o de nutriente de realidad muy potente. Hombre, sabemos que un hombre que se tira atado con una manguera desde un edificio se va a matar. Pero esa especie de tipo de terrorista que a la par es realmente, como casi todos son mercenarios o ladrones, sigue muy presente. Sí, bueno, porque encaja bien en la historia de esto es una fortaleza. Alguien se infiltra y luego sácame de aquí. Que puede tener su versión incluso pues, en épocas medievales. Esta idea de una aldea fortificada, de que alguien la toma y luego venga, aquí sáquenme, encaja incluso con Alessia, con Vercingetorix metiéndose dentro de la ciudad y bueno,
que venga Julio César a sacarme de aquí. Pero Shane ciertamente, Black, pues Shane Black, el autor, el guionista, o ghostwriter, dijo que muchas veces se había inspirado en otro autor también bastante vilipendiado en los últimos años, como es Michael Mann, director de Corrupción en Miami, etcétera, The Insider, El Dilema, más serias, ¿no? Y era una película que pasó sin pena ni gloria en tiempos, pues 5 años antes de La Jungla de Cristal, que es fantástica durante la Segunda Guerra Mundial, que es La Fortaleza, de Kip. sí, tengo un vídeo en este canal definiéndola, más o menos. Tuvo mala fortuna, no tiempo Muy mala después, suerte. como Muy mala suerte. pasó con el personaje de John McClane interpretado por Bruce Willis, es decir, para los dos, curiosamente, porque las penas que le van metiendo a la segunda, tercera, cuarta y quinta es, pero hemos dicho las dificultades personales. Allí, quien estaba haciendo los efectos especiales murió durante la producción. Con lo cual, Joseph ciertamente, Gordillo. sí. Y también hubo otra serie de problemas que, digamos que la película tenía un potencial brutal a la hora de unir ciencia ficción y nazis, lo cual es perfecto. Ya con nazis te gana esto, pero digamos que se quedó a medio camino, se quedó muy por debajo de las expectativas, Muy pero, limitada, pero muy no limitada. pero no por el hecho de la producción en sí, sino porque empezaron a concatenarse en problemas de producción, de muertes y postergamientos, y que digamos que ahí no podía, aunque hubiera No, no, no había estado vuelto atrás, aunque hubiera no, estado el se mejor quedó. director de toda la historia de la humanidad, no. Y fue una película, pues como pasó también con Dune, que lo comentamos antes. Era, obviamente no iba a ser un blockbuster, pero Michael Mann procedía ya de Corrupción en Miami, la gente lo conocía, había hecho varias películas también con, bueno, como con James Caan, llamada Ladrón, que es un clásico, ¿no?, del cine policíaco, y se le encargó esto. Lo primero fundamental es que se rodó en Rumanía, con Ceausescu, y hubo problemas por parte de la seguridad. Y segundo fundamental, pues se dispararon los precios sobre todo de producción, tras morir el director de efectos especiales, efectivamente, Wally Bieber, un paro fulminante, y tuvieron que contratar a una empresa nueva, con todo lo que ello conlleva. Sí, con los Es, cambios de perspectiva, punto de vista. Pero la banda sonora, exactamente. digamos que lo mismo que en Conan el Bárbaro acompaña una barbaridad, sobre todo es una película de poco diálogo, la banda sonora de La Fortaleza, de Michael Mann, de 1983, es muy buena. Con lo cual, de haber podido hacer También, la película que exactamente. esperábamos, habría sido una película Que clásica. conste que pasó también, sí, sí, es un, digamos, estos directores tuvieron mala suerte, porque, vuelvo a decir, McTiernan tuvo la suerte con dos blockbusters seguidos, como fue La Jungla de Cristal y luego ya La Caza del Octubre Rojo. Luego se estrella con Los Últimos Días de Edén. Hace otra película que para mí sigue siendo la mejor de Schwarzenegger, que antes no la dije, y es que me hizo muchísima gracia, que es su versión cómica de sí mismo, que es El Último Gran Héroe. Sí, una película a El Último reivindicar. Gran Héroe, sí, 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 es una película para reivindicar, exactamente. Luego ya, pues el secreto de Thomas Crown, etcétera, Robert Wolf fracasó y, bueno, su caída en picado. Pero es que ha pasado lo mismo con Michael Mann, y creo que son contemporáneos, deben tener más o menos los dos la misma edad. Y bueno, como siempre fueron unos outsiders, uno de Nueva York, otro de Chicago, que no les gusta estar en Los Ángeles, tienen que ir allí, pues, por razones obvias. A ver, nadie sabe esto y, bueno, John McTiernan podía tirar mucho, no solo de lo que le costó hacer el elenco de Jungla Cristal. El Depredador, sí, tenía su Schwarzenegger, pero es que el primer personaje del Depredador era una especie de, digamos, extraterrestre distinto, interpretado nada más y nada menos que por Jean-Claude Van Damme y por otra compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Diseño que se recupera luego la de Predators cuando, bueno, uno de los bichos de la jungla que persigue al grupo que acaba de caer ahí por, pues, a ser cazado, ¿no? Pues todo eso yo creo que forja la imagen de McTiernan de que es una persona por la que, uno, no solo no es fácil trabajar porque es muy exigente, segundo, y no menos importante, se lleva muy mal con todos los estudios. Y por eso ahora, pues, tras 20 años de no trabajar, realmente no ha sido 20 años de no trabajar, sino que ingresa a la cárcel en 2012 y hasta 2017 no sale. Pero sí, ciertamente, la idea de la fortaleza en la película de 83, la idea es que es una fortaleza invertida porque Eso es. está
haciendo de keep es que está custodiando algo hacia adentro, no alguien que pudiera invadirles desde fuera. Pero aquí se ve justo lo contrario, evidentemente. El edificio es la fortaleza. Cuando vemos al inicio, en ese paseo con la limusina, en donde Argyle le lleva hasta la puerta, se ve claramente al fondo, se ve Los Ángeles y se ve que el Nakatomi está en una posición prominente, con lo cual ciertamente es un poco como ese castillo japonés en las películas de Kurosawa, que está en una zona más o menos para decir, aquí el jefe tribal soy yo y vosotros pues bueno, tenéis que más o menos reconocérmelo. Y ahí está ese chiste de oye, ¿ustedes por qué celebran la Navidad? Bueno, lo de Pearl Harbor salió mal, así que ahora intentamos de otra manera. Y hay un guiño encima a la época, estamos hablando del año 88, cuando empiezan los primeros disturbios raciales en Los Ángeles y cuando Los Ángeles pasa a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo. Tienes un océano de remanso de paz, que realmente es una fortaleza gentrificada, como es en Nakatomi, y luego tienes una ciudad caída en la más absoluta anarquía, como es cuando llegas del aeropuerto por tráfico, por mil cosas, pero que luego se refleja en otra película también de acción, como es Depredador 2. La jungla urbana llamaban a Los Ángeles. La jungla pasa a la jungla de Centroamérica a la jungla urbana. Y es que es así. Estamos hablando de una época en la que, sobre todo, cuando llega McClane a Los Ángeles, había pasado de ser la ciudad, una de las ciudades más productivas económicamente hablando de Estados Unidos, a la quinta. Sobre todo pues por el desmantelamiento de la industria aeroespacial que había en la región. Muchísimo aumento del paro por deslocalización de empresas. Hay un atisbo como de crítica social también muy presente. Tienes, vuelvo a repetir, una fortaleza inexpugnable, que encima no es nativa, es una fortaleza creada por tu más directo competidor como son los japoneses. Mientras que el resto de la ciudad cae en casi una anarquía. Sí, ciertamente, porque podemos recordar el hecho de que en aquel momento, en el año 88, todavía se pensaba en que la primera potencia del mundo iba a ser Japón. De estas cosas de en el futuro próximo, digamos que la primera potencia del mundo ya no será Estados Unidos. Hubo un momento en el que pareció que iba a ser Arabia Saudita. Ahora el que lo piense dices, madre mía. Lo mismo también ahora Japón, la primera potencia del mundo, madre mía. Y quizá dentro de 40 años alguien pensará, China, la primera potencia del mundo, madre mía, qué cosas decía esta gente. Todo, la historia es muy cambiante. En el caso este, yo creo también intentaron hacer la figura de que el japonés no empezase a verse de una manera despectiva. Me explico. Por el aumento de inversiones niponas en Estados Unidos, principalmente en California, hubo una xenofobia antiasiática muy potente, que se ve reflejada, por ejemplo, también en una otra película. Es una trilogía que sabemos que perfectamente de crítica social, como la de Robocop. Pero la 3, cuando la OCP está quebrando y la compra el más directo competidor, que es Japón, curiosamente, cuando ya está Japón en aquella época en una crisis económica, que como dije anteriormente, no dura 10 años, algo marca. Sí que es un elemento interesante que podemos puntualizar, como es el hecho de que Takagi dicen que estuvo preso en Manzanar sí, en el año 42 al año 43 o 44. El revisionismo de esos casos comienza con un caso del año 87 contra la Corte Suprema de Estados Unidos. Es decir, justamente es el momento, el año anterior, bueno, supongo que cuando se empezó la producción, a la hora de volver a sacar el hecho de los campos de concentración para japoneses, en el caso de California, de la costa oeste. Sí, sí, es una espinita que volver a sacar para restaurar esa deficiencia. Y de hecho que el propio actor, ya fallecido también hace unos pocos años, James Higueta, es de segunda generación de californianos, pero por ser sus padres nipones, estuvo no en Manzanar, pero sí en Coronado, posteriormente base de los SEAL. Y claro, él podía hablar de primera mano de qué había sufrido allí. No sé, pues, creo que es una cosa que ha habido componentes raciales, ha habido componentes también del miedo al terrorismo de extrema izquierda. A ver, cuando habla de Protect Action, de fracción del Ejército Rojo, a la que está vinculado a Gruber, era, digamos, la punta de lanza de la Stasi en Europa del Este y Estados Unidos. Sí, porque se ha sabido que
comienzo del ejército, la rama del ejército rojo, la Baader-Meinhof, conocida en Sí, la madre República mía, sí, Federal además. Alemana, es por un asesinato en una protesta contra la visita del Shah de Irán De en Irán, sí, Alemania, sí, sí, sí. y hay un asesinato por parte de un policía, que luego se ha sabido que ese policía era agente de la Stasi, que estaba cobrando de Sí, sí, Alemania sí, 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 Oriental, sí. Un doble que lo cual, agente, pues que lo cual ciertamente forzaron los propios de Alemania Oriental y luego les acogieron en su territorio, como, eh, como se decía respecto a Francia y ETA, esto de ser sí, santuario. santuario, efectivamente. Gracioso también en el libro de Nothing Like Forever, lo que se basa vamos, perdón, la película, y que luego se recupera uno de los personajes para crear a Simon Gruber. Pues aquí tenemos a Tony Gruber y Hans Gruber, pero que ambos antes, que los conocía Joe Leland, porque habían estado en una unidad llamada Werewolf, que era de exoficiales de las SS que querían volver a dar un golpe de Estado en Alemania, pero que luego acaban en la nómina de la RDA. Y eso pasó. Sí, eso pasó, ciertamente. Buena parte de los militares y policías de la RDA fueron antiguos miembros de la Alemania nazi. Eso es evidente. Y A muchos, ver, muchos campos de concentración, mal que les pese a algunos fanáticos comunistas, fueron reabiertos eh, sin solución de continuidad durante el periodo de la RDA para acoger a gente de mal con vivir pies en pie, como si fueran gulags en pleno corazón de Europa. Hasta el punto, efectivamente. hasta el punto de, por ejemplo, muchos de los inquilinos de esos lugares en los años 70 hicieron muebles para IKEA. Efectivamente también, sí, 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 una explotación laboral, pero esclavismo laboral, ¿no? Pues eso es lo que se veía en la novela, que vuelvo a repetir, que si se entiende inglés y demás, yo la recomiendo encarecidamente, a mí me gustó mucho, al igual que la novela que se basó, lo que es la Conquista 2, como es 58 minutos. Y Roderick Thorpe, el autor de la primera novela, es una maravilla. Las otras que está vinculada a Joe Leland, posiblemente John McClane, como es el detective, es un género policíaco bueno, pero la de Nothing Lasts Forever, encima ya no tanto por el 35 aniversario de Un Cristal, se sacó, me parece, o cuando era el 35 aniversario, se sacó una edición especial del DVD, Blu-ray y del libro original, y yo lo recomiendo relativamente si alguien es aficionado a este tipo de género de novela policíaca, pero también con aspecto bastante, bastante potente, de lo mejor que he leído en los últimos años. Y aunque no sea una adaptación fiel, la película está bien, el ritmo es trepidante, la fotografía está espectacular, Jan de Bond, hemos dicho, Michael Sí, Cameron, y porque Argyle le pone una cancioncilla cuando va por ahí y dice, es que aquí no tenéis villancicos, esto es un villancico. Y si uno entiende inglés, se está hablando del 24 de diciembre, en la canción, por aquí, por allá, estas cosas. Ciertamente también la música es importante porque al inicio de la fiesta está sonando la novena sinfonía de Beethoven, pero con otro tono, que luego cuando se abre la cámara acorazada vuelve a adquirir con ese enfoque sí, desde abajo a Hans Gruber de lo hemos conseguido, mirateo y de milagro, milagro, sí, aleluya, sí, aleluya. Y también, por ejemplo, la canción que va silbando Hans Gruber mientras sube en el ascensor, que dices tú, para ser unos terroristas que van a saltar un edificio, qué poca tensión lleva y qué tranquilo va, qué confianza en sí mismos. Impresiona, impresiona. Para mí, y con esto ya para ir terminando, perdón, sigue siendo una obra maestra, se adaptó muy bien todo lo relativo a una novela que cuesta mucho. Los spec doctors, es decir, estos guionistas que desde la sombra pulieron el guión, a la redundancia, lo hicieron muy bien. Fotografía, música, efectos especiales. Creo que es una película para conservarla como una joya en nuestras estanterías con DVDs, etcétera. y que por supuesto no podía terminar sino con un villancico de los tradicionales cantado por el crooner Bing Crosby, aquello de La Blanca Navidad, porque a fin de cabo esta es una película de celebración de la Navidad. Del Snow, exactamente. Dejemos que nieve. Pues con esto ya ir terminando. Felicitar de nuevo las Navidades a toda la gente que nos vea y muchísimas gracias por contar conmigo para este conversatorio de una película para mí de culto.
Pues muy agradecido, aunque no haya nieve ni en Asturias ni en el País Vasco, pero igual en febrero, igual en marzo, el cambio climático y estas cosas que pasan. Pero ciertamente. Una filomena nueva puede hacerlo, Sí. sí. En algún momento haremos Jungla de Cristal 2, porque merece su sitio aparte. Y por lo tanto, feliz Navidad, Merry Christmas, Bon Nadal, Berrión y todo el que haya llegado hasta aquí, pues muchas gracias y que pase una feliz noche y volveremos. Exactamente, volveremos. Muchas gracias por todo, Juan Carlos. Hasta pronto.